siguiente es un programa informativo, una producción nacional. A partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Éxitos 100.9 FM y quienes también nos siguen a través de la emisora comunitaria Mega Ritmo 99.9 FM de Belén. Bienvenidos a Información a todo riesgo, este espacio radial destinado a discutir esos temas que tanto interesan a nuestras comunidades, la gestión de riesgos, el manejo de desastres y cómo conciliar nuestra relación con el planeta, como siempre decimos. Buenas tardes, Adelfo. Buenas tardes, Yolimar, y por supuesto saludos a todos los oyentes que a partir de este momento, cuando son las 2 de la tarde, todos los viernes nos encontramos en Información a todo riesgo. Recuerden que la naturaleza del programa es como parte de las actividades del SIGIR, bueno, consiste en proponer alternativas informativas para ir construyendo poco a poco una cultura dedicada a la gestión de riesgo de desastres. Esa es nuestra misión acá y para lo cual ustedes siempre están invitados. Nosotros pues estaremos acompañándoles la tarde de hoy en los controles técnicos, Andrea Castillo, en la producción general y como moderadores, Adelfo Solarte, CNP 8965 y Yolimar Duque, quien les habla, CNP 13995, todos bajo la dirección de la emisora Éxitos 100.9 FM a cargo de Enrique Torres. Y bueno, hoy tenemos un programa especial con un invitado muy especial. Sí, un invitado especialísimo, diríamos nosotros. Y bueno, para ello vamos entonces a entrar ya a nuestra primera sección. Con los especialistas. Sí, Yolimar, tú bien lo apuntabas. Un programa muy especial y en el SIGIR, en el Centro para la Investigación de la Gestión de Riesgos, hemos considerado todos que se trata de un programa al cual había que darle un espacio distinto al que regularmente dedicamos a nuestros invitados, en este caso más espacio porque el tema sí lo amerita. Y yo creo que desde que escuchamos a nuestro invitado de hoy, que es el profesor y doctor Luis Bernardo Fargier Gabaldón, en un pasado foro que hubo en Corpo Andes, todos supimos o ratificamos que estábamos frente a un tema fundamental, como lo es la situación de la infraestructura escolar merideña y sus posibilidades para soportar fuertes movimientos de tierra, vale decir, su comportamiento frente a los terremotos. Entonces, vamos a conocer un poco la ficha de nuestro invitado, Yolimar. Sí, el profesor Luis Fargier es ingeniero civil con maestría y doctorado en ingeniería civil de la Universidad de Michigan, es especialista en estructuras. Actualmente es profesor a tiempo completo en el Departamento de Estructuras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y director de la firma consultora Ingeniería de Estructuras. Es autor de artículos en revistas nacionales e internacionales y como ya lo has dicho, Adelfo, recientemente, entre muchos otros trabajos de investigación, pues él presentó en el Foro de Gestión Integral de Riesgos que organizó el Centro de Investigación y Gestión Integral de Riesgos, el SIGIR, y Fundapris en Corpo Andes, a propósito del Día Mundial para la Reducción de Desastres, presentó este trabajo sobre este estudio de la planta física educativa de la ciudad de Mérida y algunas alternativas para su reforzamiento. Entonces, justamente sobre esa investigación es que vamos a iniciar la conversación de la tarde de hoy, dándole la bienvenida al profesor Fargier. Así es, vamos a iniciar, profesor, le agradecemos enormemente el tiempo que nos ha dedicado, sabíamos que estaba en actividades y bueno, aprovechando un poco este asueto forzado al que nos ha sometido las circunstancias de la ciudad, bueno, creo que hemos tenido la ocasión de tenerlo acá. Profesor, ¿por qué debemos mirar el caso de las edificaciones escolares? ¿Por qué debemos volcar como ciudadanos la mirada hacia esas estructuras tan especiales que son las escuelas, que son los liceos, que son los centros educativos? ¿Por qué de ese interés suyo en ponerle la vista como especialista, como ingeniero civil y como especialista en sismoresistencia a este tipo de estructura? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Yolimar, Adelfo y el público que nos escucha, y pues muchas gracias por la invitación que me hacen a compartir con ustedes en este espacio. Y sí, el tema de las escuelas y de cómo se comportarían frente a un sismo me inquieta bastante y vamos a decir,
el comportamiento de las escuelas durante terremotos ha sido objeto de muchos estudios, no solo en Venezuela, sino en muchos países, porque vemos con bastante preocupación que cada vez que ocurre un terremoto en algún país, la infraestructura escolar es especialmente vulnerable, ¿verdad? Y esa historia se ha repetido desde terremotos que hemos visto en Turquía, pasando por terremotos que hubo en Colombia, México y muchos otros países. Eso nos hace a nosotros pues pensar, bueno, ¿cómo estamos nosotros, verdad? Y si nosotros revisamos básicamente lo que es la geografía nacional y en los lugares donde tenemos las principales concentraciones de población, se observa claramente que la mayor cantidad de ciudades y de centros poblados se encuentra en zonas que nosotros hemos identificado como sísmicamente activas. Entonces tenemos un gran número de escuelas que se encuentran efectivamente sobre zonas donde es muy posible que tengamos un terremoto y donde históricamente han ocurrido terremotos. Entonces, no hay duda que tenemos evidencia internacional y tenemos de los daños que sufren las escuelas, y además de eso nosotros tenemos conocimiento de que tenemos cierta amenaza, ¿verdad? Por nuestra geografía donde están localizadas las escuelas. Si nosotros combinamos esas dos cosas y vemos cómo ha sido nuestra experiencia, pues nosotros tuvimos en los últimos, vamos a decir, 50 años, tuvimos el sismo de Caracas del 67, que afectó pues bastante, varios edificios cayeron, pero más recientemente en el año 97 tuvimos el sismo de Cariaco. Y curiosamente el sismo de Cariaco fue pues catastrófico porque prácticamente 2 escuelas colapsaron. Esas 2 escuelas que colapsaron, cuando nosotros las estudiamos, nos damos cuenta que pues se encuentran modelos similares a estas escuelas a lo largo de gran parte de la geografía nacional. Entonces, bueno, pues tenemos evidencia para pensar que pues la infraestructura escolar pues nos preocupa en ese sentido. Profesor, y en este trabajo que usted está haciendo es una mirada entonces a la infraestructura escolar de todo el país, o en este caso se está concentrando en Mérida, en el estado Mérida. Bueno, muy buena la pregunta. Y realmente el trabajo de investigar cómo está la infraestructura escolar lleva bastante tiempo, ¿verdad? Yo diría que aquí en la Universidad de los Andes somos pioneros. El profesor William Lobo Quintero y la profesora Iria de Uzcategui, ellos junto con bastantes colegas, pero ellos estuvieron a cargo de gran parte de lo que ha sido promover la cultura de tener una sociedad protegida contra terremotos. Entonces, a partir de ese momento, yo diría unos 20, 25 años, en la Universidad de los Andes se ha venido trabajando en lo que es ver cómo están nuestras escuelas y estudiar su vulnerabilidad. No solo aquí, en Caracas y en muchas otras universidades, pero concretamente en Caracas, también el INME, que es el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales, ha estado investigando este problema a través del profesor Oscar López y muchos otros colegas, ¿verdad? Y digamos, toda esa información me ha servido a mí, pues, para ver el problema con una visión alternativa que complementa todo lo que se ha hecho en toda la geografía nacional, principalmente en ULA, en UCB, LUS estoy seguro que ha hecho algo, y posiblemente UDO y la Universidad de Carabobo también han estado activas, así como UCLA, que es la Lisandro Alvarado. Entonces, vamos a ver, la forma en que estamos enfocando el problema es partiendo de una base que tiene 20 años o 25 años construyéndose. Y básicamente se está tratando de ver la forma de disminuir lo que sería el riesgo que poseen esas escuelas. Entonces tendríamos que preguntarnos ahorita, bueno, ¿cuál es la situación actual de nuestras escuelas? Y cuando nosotros empezamos a analizar cómo son nuestras escuelas, nos damos cuenta que son muy parecidas, la gran mayoría, a las que se cayeron en Cariaco. Entonces, sin hacer análisis muy profundos y solo viendo la similitud de la estructura de las escuelas colapsadas en Cariaco con gran parte de las escuelas en todo el territorio nacional, y además sabiendo que estas escuelas están en zonas sísmicas, pues inmediatamente podemos concluir que estamos frente a algún problema. La propuesta que se está haciendo es una propuesta
que tiene como principal finalidad disminuir el riesgo de colapso de las escuelas. Cierto. Profesor, queríamos ir a ese punto. Ciertamente lo que todos aspiran durante el momento que llegue a ocurrir un movimiento sísmico de, vamos a decirlo así, de gran intensidad acá en la ciudad de Mérida, información que usted ratificó y ha ratificado, al igual que otros especialistas, que está claro que en la historia futura de Mérida, o en lo que viene de Mérida, pudiera ocurrir una situación de este tipo. Uno lo que aspiraría es que la estructura se mantenga más modernamente, incluso han llegado a decir que resista y luego se pueda seguir utilizando, es decir, que no colapse y que no quede estructuralmente deshabilitada, ¿no? En el caso de Mérida, en el tema escolar, cuando usted va por las calles y ve las escuelas y las mira, su situación, según los estudios que ustedes ya tienen allí, es para pensar que están preparadas por lo menos para resistir desde el punto de vista estructural un movimiento sin colapsar, o tenemos que pensar cosas peores, que están en una situación de posible colapso ante un sismo, no sé de qué magnitud, media o grande. Bueno, la pregunta es difícil de responder, ¿verdad? Pero siendo bastante objetivos, poniéndolo en términos simples, tenemos escuelas prácticamente idénticas a las que colapsaron en Cariaco. Ese sería el primer punto que tenemos que ratificar, que el problema está. Y el segundo, tenemos el potencial, por la falla de Boconó y por la actividad sísmica que se ha registrado históricamente en Mérida, tenemos la posibilidad de ocurrencia de sismos de magnitudes similares a la que ocurrió en Cariaco. Entonces, si tenemos las mismas escuelas y tenemos la posibilidad de ocurrencia de sismos parecidos a los que ocurrió en Cariaco, pues la respuesta vista desde esa perspectiva es que ya tenemos evidencia que bajo esas dos circunstancias las escuelas han colapsado. Ahora, dibujar una línea sobre dónde ocurre o no el colapso, dada la condición actual de la infraestructura escolar, es muy difícil porque son demasiadas variables que entran en juego. Tenemos principalmente la variable del terremoto, y el terremoto no ha ocurrido, pero puede ocurrir. Y la incertidumbre relativa a cuál es la magnitud de ese terremoto es muy grande. Puede ser pequeño, puede ser medio, puede ser alto. Y la otra incertidumbre que reina es la calidad de los materiales y del diseño de esa estructura. Sin embargo, cuando uno las estudia, pues uno se da cuenta que lo que uno ve por fuera es muy parecido a lo que vio en Cariaco, y es bastante probable, o así se ha demostrado en muchos países, que cuando se hacen este tipo de proyectos que se repiten mucho, se descuida mucho la calidad de la construcción. No solo eso, hay que poner algo también bastante claro. Recordemos que la ingeniería sísmica ha ido avanzando en base a la experiencia que se ha acumulado y los estudios, por supuesto, que se derivan de esta experiencia. Entonces, muchas escuelas son bastante viejas, y digamos, antes del 67, del sismo de Caracas, se conocía muy poco de cuál era la amenaza que teníamos sísmica en Venezuela, y los códigos de diseño y la profesión realmente en Venezuela no estaba enfocada a proteger la infraestructura. Entonces es un problema que depende de muchas variables, y la buena noticia es que con soluciones simples nosotros podemos superar ese problema y tratar de enfocar todo nuestro esfuerzo para garantizar que nuestra escuela no se caiga. Nosotros, profesor, de esa buena noticia, de esa posibilidad de hacer pues pequeñas intervenciones o grandes intervenciones, pero que permitan tal vez mejorar el estado de la infraestructura de nuestras escuelas, pues vamos a hablar en la próxima parte. Vamos a hacer una pequeña pausa en minutos, volvemos. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR.
Bien, continuamos en información a todo riesgo a través de la señal de Éxitos 100.9 de Mérida. Y bueno, les recordamos que estamos conversando con el doctor Luis Fargier, ingeniero civil, una persona que tiene profundos conocimientos sobre el tema de la ingeniería, sobre todo el comportamiento de las estructuras, y estamos refiriendo hoy el tema porque lo hemos considerado y que se puede decir que lo decretamos ya como de alta prioridad informativa en este espacio que patrocina el SIGIR, y estamos hablando entonces de la infraestructura escolar merideña y sus posibilidades para soportar fuertes movimientos de tierra. Bueno, para darle continuidad al programa, nosotros como siempre incluimos un espacio para que usted como ciudadano en la calle pueda participar. En este caso, Yolimar salió micrófono en mano y consultó a algunos ciudadanos y les hizo la siguiente pregunta: ¿considera usted que la planta física de la escuela o liceo donde estudia su hijo puede soportar un movimiento sísmico? Y también preguntó, ¿cree que la infraestructura del plantel aguantaría un fuerte movimiento de tierra? Entonces vamos a ver qué fue lo que la gente respondió. No lo creo. Creo que necesita más refuerzos y mejor estructura. No, porque se han construido sin pensar en eso, sin pensar en que van a haber sismos y van a haber cambios climáticos fuertes como los que están viendo ahora, por eso han habido tantos desastres. Bueno, yo creo que el plantel todavía está en buenas condiciones, ¿no? Porque ese donde me estudia mi hija es un Rey Alegría, y un plantel que tiene tres plantas, y yo creo que tiene buenas bases, buenas fundaciones. No, es seguro, es un colegio de lo más seguro que hay aquí, no por aristocracia, sino por categoría de aprendizaje y por la estructura, ¿ves? Es muy seguro y yo creo que sí puede soportar. Al igual que la iglesia también lo puede soportar. Es una iglesia que está muy bien construida. Cuando voy allá, yo veo la estructura, yo veo de lo que está formado, ¿ves? Entonces digo, esto es una obra que ya hay que cuidarla porque no se van a volver a hacer. Yo no creo que la vuelvan a hacer. Sinceramente no te puedo decir porque no he entrado realmente a ese colegio, pero yo creo que en ninguna parte sabemos qué puede soportar un sismo, ¿no? Creo yo, ¿no? Porque nadie sabe cómo, por qué parte va cuando pasan las cosas, ¿no? Pues yo pienso que, yo creo que no está preparada para un sismo, porque de hecho es una casa vieja de una estructura antigua, pues, pero como está remodelada, así, ya un poco más al estilo ya actual, pero yo pienso que sí, debería como ajustarse a esas condiciones de las cuales menciona, pues, pero yo creo que no está apta, yo diría que no. Bueno, escuchábamos las impresiones de varios ciudadanos merideños consultados, fueron escogidos al azar en el centro de la ciudad. Y bueno, le hacíamos esa pregunta, si creían que la infraestructura del plantel donde tenían a sus hijos estudiando cumplía las condiciones como para resistir un fuerte movimiento de tierra, un sismo. Y bueno, ya usted ve, doctor Fargier, que muchos dicen, bueno, no sé, no lo conozco, hay miradas aquí encontradas, hay variedad de opiniones, hay gente que dice que sí sabe, que le parece que la infraestructura cumple con las condiciones porque está mantenida, porque ha sido bien administrada, otros que no, y otros pues que desconocen sinceramente sobre el tema. ¿Qué puede usted decirnos luego de esta breve fotografía de lo que piensa un grupo de merideños? Bueno, muy interesante la pregunta y la forma de entender cómo ve la sociedad este problema. Y yo creo que las respuestas, aunque son una muestra pequeña, son bastante útiles para uno entender cómo los padres y representantes ven el problema. Y lo que a mí me llama la atención de este problema en particular es que aquí tenemos una serie de problemas que se unen, ¿verdad? Obviamente el principal problema es la seguridad de las escuelas, pero lo que nosotros vamos es a tratar de resolver ese problema con la finalidad de preservar la seguridad de nuestros hijos en las escuelas y de los niños. Si uno analiza las respuestas que da la gente, pues bueno, uno escucha de todo, ¿verdad? Hay gente que dice, no creo que lo soporte, creo que lo va a soportar,
hasta el que prefiere no dar la opinión, ¿verdad? Y lo bueno es que yo no escuché a nadie diciendo no se va a caer con firmeza. Bueno, lo que escuché fue mucha duda. Sí. Y eso es un buen indicador en el sentido que la preocupación existe. Y si la preocupación existe y lo aceptamos como un problema de todos, como un problema no solo de los padres y representantes, sino que es un problema de la sociedad, va a ser mucho más fácil solventarlo. Entonces yo veo las respuestas que dan como un reflejo que para mí ahorita en este momento es sumamente útil, porque veo que la gente, nadie tuvo el valor de decir yo garantizo que la escuela no se cae durante un sismo, y eso es lo que nosotros esperaríamos escuchar. Sí, recuerdo, profesor, que en el foro en el que usted participó allá en Corpo Andes, una de las señoras que pidió la palabra para preguntar decía precisamente que le había parecido importante la explicación suya cuando usted develó parte de las investigaciones que usted ha hecho, y ella decía que a partir del conocimiento que ella estaba teniendo de la situación, ese quitarse el velo con respecto a la situación de las escuelas, ahora podía iniciar una etapa más activa como madre que tenía hijos en escuela, y entiendo que como ciudadana. Y el punto, como dejamos en el segmento pasado, un halo bien interesante referido a las posibilidades de actuación concreta sobre la infraestructura, a la cual entonces consideramos ya que sí hay razones como para preocuparse, y porque también existen alternativas. Entonces vamos a pasar a esa parte de la información. Usted dice que las estructuras pueden ser objeto de intervenciones desde el punto de vista de la ingeniería que les permita un comportamiento mucho más esperanzador cuando llegase a producirse un sismo de regular o alta intensidad. ¿Cuáles son esas buenas noticias que podemos compartir con los ciudadanos, y de qué manera, más aún, podemos llegar como comunidad o como ciudadanos a luchar para que se incorporen como soluciones concretas en nuestras escuelas? Ok, bueno, la respuesta es un poco extensa, y yo quisiera quizás ir con una introducción poco a poco para llegar al final de lo que sería una posible solución, una potencial solución. Entonces, bueno, vamos a ver, tenemos que tener claro una cosa: nuestra estructura escolar es vulnerable, y eso lo demuestra tanto el sismo de Cariaco como los estudios que numerosos profesionales han hecho a lo largo de toda la geografía. O sea que tenemos un problema, eso es lo primero que nosotros tenemos que aceptar, y que la magnitud de ese problema es grande. Cuando yo hablo grande, manejo cifras que pueden llegar a miles de escuelas. O sea que es un problema que tiene que ser visto con una óptica bastante amplia que nos permita generar soluciones de alto impacto y de gran alcance. Eso es lo primero que tenemos que tomar en consideración. Tiene que ser al alcance grande, porque la incertidumbre sobre cuándo y dónde ocurrirá un sismo es muy grande. Nosotros no podemos enfocarnos únicamente a atender el problema en una comunidad en particular de un municipio, porque el sismo puede venir en otro municipio. Obviamente, si tenemos alguna, tiene que ser la primera, pero la visión que yo tengo es una alto impacto y gran alcance. Esas serían dos palabras que lo definen. Voy a hablar un poquitico más técnico ahora de cómo se solventan este tipo de situaciones en casos usuales. Estamos claros que esto es algo inusual porque tenemos muchas escuelas. Imagínense que tenemos un edificio, puede ser en el que nosotros vivimos, que descubrimos, después de contratar un profesional, que frente a un sismo es vulnerable. ¿Cuál sería el camino correcto a seguir en ese caso bastante particular? Sería, bueno, contratar a un profesional para que elabore un proyecto de reforzamiento. Y ese profesional, ¿qué es lo que va a hacer? Va a elaborar unos planos y les va a decir, posiblemente las columnas del primer piso tenemos que vaciarles concreto para hacerlas más grandes, quizás tenemos que poner una pared de concreto estructural en este punto, quizás tenemos que hacer esta viga un poquitico más grande, y se hacen los planos y se ejecuta el programa de reforzamiento.
¿Qué lineamiento sigue el profesional que les propone a ustedes ese reforzamiento para este caso hipotético del edificio donde ustedes viven? Bueno, este profesional tiene una serie de códigos y una serie de normas que se complementan con todos los principios básicos que rigen la ingeniería, ¿verdad? Equilibrio de fuerza, todo lo que es la teoría de la resistencia de los materiales, de concreto armado, y al combinar los principios teóricos y los conceptos básicos que rigen la ingeniería estructural con las recomendaciones de los códigos, y ojo, el código lo que tiene por finalidad es dar los lineamientos mínimos para que usted como ingeniero pueda hacer algo que es seguro. Entonces, él, con lo que ha aprendido y aplicando los códigos, puede dar una solución que garantiza los códigos. ¿Qué significa que la solución garantice el código de diseño? Significa que es una solución que la sociedad puede asumir como segura, porque está cumpliendo lo que está en el código. ¿Quién hace ese código? Bueno, ese código lo hace un conjunto de profesionales de reconocida experiencia. Muy bien, o sea que ese caso, el proceso de que utiliza el ingeniero para resolver el problema está bastante definido. Okay. Y el profesional, si es el edificio, puede gastar bastante tiempo, yo no diría gastar, diría invertir bastante tiempo en ver cuál es la problemática a cada nivel de su estructura. Perfecto. Cuando usted está hablando de cientos de escuelas, posiblemente miles, que tienen el problema, pues usted se da cuenta que usted no tiene en Venezuela la capacidad de miles de ingenieros que se dediquen cada uno a una escuela y sobre todo lo más importante, que puedan resolver esa solución con hechos concretos de manera rápida, porque es muy grande, son miles de escuelas. Entonces, la solución que se plantea tiene, yo diría que 2 etapas. En la segunda etapa, yo espero que esta solución, siguiendo todos los procedimientos que aparecen en los códigos y haciendo el estudio particular a cada escuela, se pueda implementar. Esa es la segunda etapa de la solución. Como primera etapa de esa solución es lo que estamos planteando ahorita. Y como primera etapa de esa solución es presentar recomendaciones en las escuelas, que vamos a hablar de qué se tratan esas recomendaciones, para garantizar un mínimo de seguridad. Ahora, ¿qué llamo yo mínimo de seguridad? Entramos en otro problema de ingeniería muy grande. Bueno, el mínimo de seguridad que estamos tratando de conseguir es muy simple. Es lograr que las escuelas se parezcan a escuelas que no se caen durante sismos. O sea que la solución que estamos proponiendo es esas escuelas que tenemos en Mérida y en muchos lados del país, que son muy parecidas a las de Cariacos que se caen, son a su vez muy parecidas a las que se han caído en Colombia, y son a su vez muy parecidas a las que se han caído en Turquía, y son muy parecidas a las que se han caído en Perú. Es un patrón que se repite con consistencia. Un grupo de personas se dedicó a ver lo contrario. Ok, siempre estamos viendo qué le pasa a las que se caen. Alguien se dedicó a ver, concretamente un estudio que se hizo en la Universidad de Purdue, bajo el profesor Sosen, que lo invitamos el año pasado a Venezuela. Ellos se dedicaron a ver qué tenían en común las escuelas que no se caen. La propuesta nuestra es, como primera fase de emergencia, es lograr que nuestras escuelas se parezcan a las que no se caen. ¿Y qué tienen esas escuelas que no se caen entonces, profesor? Esa es la sorpresa. Ok, lo común en esas escuelas es básicamente muy sencillo. Cuando usted ve una estructura, lo usual de una estructura es tener vigas y columnas, ¿verdad? Las columnas son los elementos verticales, ¿verdad? Los pilares que llamamos, que le dan soporte a la escuela. Las columnas, y las vigas son los elementos, vamos a decir, horizontales, que están recibiendo las cargas que se apoyan sobre las columnas. Las escuelas que no se caen o que sufren menos daño en un sismo, tienen en particular que las paredes de bloque de mampostería, que es la pared que ustedes ven, son muy abundantes entre columna y columna y van desde el piso hasta el techo. Entonces, básicamente, si usted cierra los ojos, usted se puede imaginar una pared completa entre 2 columnas y hasta la viga. ¿En qué consiste? Estos investigadores, que se ha ido complementando esta investigación, vieron que cuando hay un mínimo área de paredes, imagínense que ustedes ven la escuela desde un helicóptero y usted puede contar el área de la sección transversal de sus paredes, cuánto mide el bloque por el largo, y usted compara esa área de paredes que van completas entre 2 columnas y llegan hasta el techo, usted compara esa área con el área total de la escuela. En las escuelas
cuya área de paredes dividido entre área de planta supera un cierto valor, esas escuelas sufren muy poco daño. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es simple. Primero que todo, ver cómo es la relación de las paredes que usted tiene en su escuela con respecto al área total, ubicarse dentro de unos gráficos que hemos desarrollado para ver si usted cae en una escuela muy parecida a la que se cae o no. Si usted no cae en una muy parecida que se cae, pues usted puede pasar la segunda etapa, llamar a un profesional para que haga un análisis más a fondo. Si usted está cayendo en una escuela que sí se parece a las que se caen, porque tiene muy pocas paredes relativas al área de escuela, pues usted lo primero que tiene que hacer es convertir las paredes parciales que usted tenga en paredes completas, que son las que valen. ¿Cuáles son las completas? Las que van entre dos paredes y van desde el piso hasta el techo. Profesor, disculpe, porque tenemos que hacer una nueva pausa para que luego usted pueda seguir explicándonos sobre todo esta parte de las soluciones que podemos aplicar o que podemos incentivar como ciudadanos, padres y representantes para que se concreten. Vamos a hacer una breve pausa y por supuesto regresamos nuevamente con ustedes acá en Información a Todo Riesgo. Hay hombres y mujeres voluntarios que exploran los rincones más recónditos de los Andes en busca de signos, señales de movimientos del planeta. Ellos son el equipo que le da vida a Fundapris, la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico. En Fundapris, hacemos de la investigación una herramienta preventiva. Bien, una vez más con ustedes acá en Información a Todo Riesgo a través de la 100.9 Éxitos. Estamos conversando con el doctor Luis Fargier, quien nos está contando, está pasando revista a la situación de la infraestructura escolar acá en la ciudad de Mérida. Recapitulamos, hemos llegado junto con él a la conclusión de que hay razones para que cada uno de nosotros encienda, digamos, la preocupación en torno a cuál es la situación concreta de la escuela donde estudian nuestros hijos. Ahorita tal vez el propio profesor Fargier nos ilustre sobre qué caminos pudiéramos tomar para emprender ese camino de las soluciones, pero en este momento él está considerando y exponiendo algunas alternativas en torno a qué elementos deberíamos tomar o tener en cuenta cuando vemos una infraestructura. Ya pasó revista también a cuáles son aquellas escuelas que normalmente sufren algún tipo de situación de colapso según la historia sísmica, y está hablando de algunas cuando estructuras que no han presentado daño, por lo menos se comportan mejor. La idea, según él, es acercarnos a ese tipo de estructura que no colapsan. Profesor, ¿puede seguir? Perfecto. Sí, como comentábamos en el segmento pasado, la idea es primero descartar, o vamos a ponerlo en mejores términos, indagar si las escuelas en las que nuestros hijos están, y nuestros sobrinos y nuestros amigos y todas las escuelas son muy parecidas a las que se caen. Si son muy parecidas a las que se caen, vamos a hacerlas más parecidas a las que no se caen. Y conceptualmente es muy sencillo. Es básicamente incrementar el número de paredes que tenemos en la escuela. Esas paredes pueden ser perfectamente o paredes de mampostería, o podemos ir un poco más allá, que es lo que se está proponiendo, que son paredes estructurales de concreto armado, en que se vaciarían en sitio. Su diseño se está proponiendo una metodología para que el diseño sea bastante sencillo y para que se pueda implementar con una mano de obra, vamos a decir, promedio, que esté en cualquier lado, y que cualquier persona o cualquier ingeniero pueda utilizar este método para reforzar una escuela sin que necesariamente este ingeniero tenga que tener una formación estrictamente en el área de estructuras. Entonces lo que estamos proponiendo es una serie de lineamientos, 3 o 4 lineamientos, que puedan ser aprovechados por cualquier director de cualquier escuela para él mismo, con la ayuda de 2 o 3 profesores, ver en qué área está. Si está en el área de las muy parecidas a las que se caen o las que no se caen, y si está, inmediatamente proceder con el proceso de incorporación de paredes. Obviamente algún profesional tiene que estar a cargo, necesitamos algún ingeniero civil, pero ese ingeniero civil va a tener un esquema de lo que sería
el reforzamiento que se va a realizar. Entonces, eso es desde el punto de vista conceptual. Sin embargo, el problema es mucho más amplio y nosotros tuvimos una reunión en Caracas bastante interesante, organizada principalmente por SIGIR, que es el que ha dado impulso a todo esto y tenemos que seguir apoyando. Funvisis, que también ha estado sumamente interesado y dando apoyo a todo este tipo de iniciativas. Hubo representantes del ministerio, de FEDES, bastantes representantes, o sea que yo siento que estamos en una etapa que tenemos un impulso que tenemos que aprovechar. Qué bueno. Sí, hay un buen momento. Entonces, en esa reunión bastante fructífera que se organizó en Caracas, el profesor Linayo fue el coordinador. Vimos que las dimensiones del problema no las podemos ver como únicamente esto técnico que estamos aquí planteando, porque surgen una serie de factores que tenemos que tomar en cuenta para que lo que se está proponiendo pueda efectivamente ejecutarse. Y viene una serie de aspectos legales que tenemos que tener en cuenta y una serie de aspectos económicos. La parte económica es la que menos nos tiene que preocupar, porque si usted ve la medida de emergencia, que es lo primerito que yo recomiendo, hasta hace unos 8 meses, a una escuela, vamos a decir, de tamaño mediano, pequeño mediano, con 400.000 bolívares fuertes, se podía subir de estándar a que se pareciera a las que no se caen. O sea que en términos de recursos, obviamente, es dinero que hay que invertir, pero es una inversión que la relación costo-beneficio es nada. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que tener un cobijo legal. ¿Qué significa con un cobijo legal? Esto es un problema inusual. Y si nosotros somos estrictos con lo que es la ley del ejercicio profesional, nosotros vemos que cada una de esas escuelas, para reforzarlas, realmente tendríamos que pasar todo un procedimiento bastante riguroso y bastante metódico de cómo realizar ese reforzamiento para cumplir con todas las normas. La realidad que nos atañe es totalmente distinta. Son muchas escuelas con muchos problemas y la situación ideal es que nosotros pudiéramos agarrar cada una de esas escuelas y aplicarle todo el procedimiento riguroso que la profesión usa en su ejercicio diario. Pero eso es un procedimiento que llevaría años y muchos profesionales y mucho costo. Entonces tenemos que tener algún cobijo legal que nos permita a nosotros implementar estas medidas de emergencia, que son muy parecidas a otras recomendaciones que ha propuesto el profesor Oscar López en Caracas en particular, pero que nos permita ejecutarla como medida de emergencia, sabiendo que en un futuro tendremos que volver a aplicar todo el método riguroso que la profesión usa para poner esa escuela a tono con lo que es el estado de arte de la profesión hoy en día. Profesor, y estas personas, digamos, los ciudadanos merideños que nos están escuchando en este momento, si alguno, por ejemplo, dice, bueno, esto que está explicando el profesor Farrier, pues me motiva a actuar, diría, bueno, si vamos por las vías, digamos, institucionales, digamos, de toda lo que es la burocracia regular, tal vez puedan pasar mucho tiempo para que a lo mejor nuestra escuela reciba alguna atención. Hay, no sé si escuché mal, pero en la participación suya, también usted como que proponía a aquellos que estuviesen en el momento la voluntad de actuar, que también habían como, digamos, una alternativa de actuar localmente o particularmente en alguna institución específica. Si, por ejemplo, algún grupo de padres y representantes decide actuar sin recurrir, digamos, a meter el problema dentro de una gran solución nacional, sino más bien particular, ¿qué caminos a dónde debe acudir? Por ejemplo, ustedes en la Facultad de Ingeniería de la ULA puede ser que brinden una inicial información o impulso. ¿Cuál sería la ruta a seguir por aquellos que deciden asumir en este momento, hoy viernes 29 de octubre, asumir la iniciativa e ir tras una solución urgente? Yolimar. Y si yo quiero agregar a la pregunta de Adelfo, profesor, ¿y cuánto tiempo entonces se ameritaría esta medida mínima de emergencia? Pues si ese grupo, ese colectivo, ese grupo de docentes o de padres preocupados quieren hacer algo, ellos estarían pensando en aplicar una solución que les tomaría exactamente cuánto tiempo y qué esfuerzo ameritarían de parte, bueno, de las instituciones que los apoyasen o de los especialistas que buscasen para que orientaran esa intervención.
Ok, bueno, excelente pregunta de difícil respuesta. Vamos a ver, yo siento que técnicamente el problema técnico pasa a ser secundario. O sea, el problema técnico yo lo siento secundario. ¿Cómo proceder? Yo creo que lo sensato es empezar por el director de escuela, y yo siento que hay ciertos caminos, instancias que tenemos que respetar. Lo que tenemos que buscar es el mecanismo de que esas instancias aceleren el proceso. ¿Cuál es el punto? Las escuelas son patrimonio nacional. Entonces hay un territorio que no es ni blanco ni negro, sino un territorio gris, si se quiere, que es un patrimonio nacional, es patrimonio del Estado, pero mis hijos están ahí, y la seguridad depende de la seguridad de una escuela que es de todos. Entonces, obviamente, para hacer cualquier intervención tendríamos que tener la autorización del ente competente. Hay escuelas que son, según entiendo, estadales, y hay escuelas que están a nivel nacional. Incluso hay municipales también. Y municipales. Lo primero sería ver cuál es la instancia a la que pertenece la escuela, pero yo siento que después de todo este apoyo que hemos tenido de los ministerios, de Funvisi, de SIGIR, de muchos, incluso aquí el INIMIBI ha estado bastante preocupado por toda la problemática. Después de nosotros ver todo eso, yo siento que esto va a caminar, pero tiene que caminar desde lo pequeño hacia lo grande. ¿A qué me refiero yo? A nivel local, como ustedes sugerían, lo ideal sería que cada padre y representante se preocupara sobre cómo es la finalidad de la escuela, reportarlo a la instancia superior, y esa instancia superior ya posiblemente esté más o menos al tanto. Lo que estamos desarrollando nosotros ahorita es, si se quiere, un esquema recetario para poder de manera rápida brindarles a ellos las herramientas para que en un periodo, yo estimo que puede ser de 4 meses, cuando mucho, de trabajo, se haga el reforzamiento. Obviamente tienen que contar con los recursos. Claro. Entonces hay 2 fases en los recursos. Una fase que es la fase global, ¿a qué me refiero yo? Que es la fase global, que bueno, ya es aplicar las medidas y la construcción, y hay que aplicar una pequeña cantidad de recursos que tiene que estar muy bien dirigida a 2 o 3 cositas que hay que hacer a la escuela. Por ejemplo, tendríamos que tener un levantamiento de la escuela. Tendrían que contratar a alguien para que hiciera una planta y dijera las dimensiones de las columnas son tal, las paredes son tal, para poder elaborar el plano. Y tendría que contratar a un profesional que sería el profesional encargado. Preferiblemente que tenga conocimiento de estructuras, pero la forma en que el procedimiento se desarrolla está enfocado para que cualquier profesional con conocimientos básicos, vamos a decir, promedio, pueda aplicar la técnica de reforzamiento. O sea que concretamente, ir desde lo pequeño, consultar al director para después ir a un nivel más alto, que se autorice lo que sería la revisión de la escuela, se clasifica la escuela con un profesional a cargo, y después sería buscar los recursos para aplicar esta, si se quiere, receta de incorporar paredes y subir el grado de seguridad de la escuela. Una vez ese grado de seguridad de la escuela esté vamos a decir, en lo que nosotros creemos que es sensato, que es que se parezcan a las que no se caen, lo inmediatamente sería no perder el momentum que se tiene para de una vez hacerle un análisis completo. ¿Hay alguna escuela en la ciudad de Mérida, en el estado de Mérida o en el país que haya vivido este proceso de transformación, de pasar de una escuela con posible situación de colapso a una escuela estructuralmente reforzada? Digamos, ¿hay alguna experiencia que usted conozca para, digamos, ponerla como ejemplo, mostrársela a todo el mundo, y a lo mejor eso también motiva, profesor? Sí, cómo no, y el profesor Rafael Torres, quien es ahorita el director de la Escuela Civil, me comentó que él hace ya unos años reforzó una escuela, no me acuerdo el nombre, no está acá, creo que está en el Páramo, con una solución, vamos a decir, similar a esto que está propuesto. Una escuela que tenía unos problemas, inicialmente eran de asentamientos que se estaban hundiendo. Él lo llamaron para ver el problema de asentamiento, y él identificó el problema, pero de una vez se dio cuenta que tenía otro tipo de problemas, y hizo incorporar algo similar a lo que se está proponiendo en Muros. O sea que ya se ha hecho. No tenemos que verlo como que es un imposible, hay que verlo más bien como es fácil. Lo que hay que tener es voluntad, y voluntad y mucha fuerza de voluntad. Me refiero de ser insistente en contactar a los organismos. Esto tiene que ser coordinado de una u otra forma por los organismos competentes. La semilla tiene que salir de la escuela, pero a la hora de la verdad el que rige o el ente responsable es el que
tiene que apoyar. Y yo siento que muchas de las instituciones a nivel nacional están conscientes y tienen voluntad de tomar las riendas y hay que echarles un empujón y que ellos sepan que la colectividad está consciente de que puede estar el problema y que si identificamos los dos el problema y queremos caminar hacia un norte común, lo podemos solucionar en 2 etapas, que es lo que yo estoy proponiendo, o habrá muchas otras propuestas. Lo importante es que alguna de las propuestas se haga. Eso es lo importante, más allá de que es la propuesta A, la propuesta B, la propuesta C o la propuesta D, que hagamos algo que eleve el nivel de seguridad de nuestras escuelas. Profesor, ya se nos acabó el tiempo de la entrevista. Le agradecemos enormemente al doctor Luis Fargier. Quedan las puertas abiertas porque esto es un tema que hay que seguir abordando. Le digo que aquí en Información a Todo Riesgo, de verdad estamos a la orden y declaramos nuevamente el tema de la infraestructura escolar como un tema de alta prioridad informativa. Con la información que usted nos ha dado en esta primera parte, seguro que vamos a tener más gente pendiente de lo que pueda pasar. Vamos a hacer entonces una última pausa y luego regresamos con algunos comentarios finales. La Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico del Estado Mérida, Fundapris, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, capacita a niños y jóvenes de la región en la identificación de los peligros de carácter sísmico, la evaluación de la seguridad de viviendas y el comportamiento apropiado ante una situación de desastres, luego de la ocurrencia de un movimiento de tierra de gran envergadura. Bien, continuamos en Información a Todo Riesgo y en esta rápida sección de Fue Noticia esta semana vamos a pasar en revista una información interesante ocurrida en República Dominicana y otra en Perú. Yolimar. La planificación del desarrollo es clave para la reducción de riesgos de desastres. Esta información la tomamos de mercadosocial.com y es fechada en Santo Domingo, República Dominicana, el 26 de octubre. Por primera vez se realizó un foro para la reducción de riesgo de desastres en República Dominicana, un evento que se desarrolló bajo el impulso de la Plataforma de Cooperación para la Gestión de Riesgos, integrada por organizaciones pertenecientes a la cooperación internacional e instituciones públicas dominicanas relacionadas con la temática de la reducción de desastres. El Foro para la Reducción de Riesgos de Desastres en República Dominicana, que llevó como lema la planificación del desarrollo asegura el derecho a la protección ante desastres, tuvo como finalidad fortalecer una eficaz gestión del riesgo. El evento persiguió 3 objetivos fundamentales: crear conciencia en la población sobre la importancia de la reducción de riesgos, enfatizar la importancia de la planificación en la prevención de desastres e intercambiar experiencias, lecciones aprendidas y herramientas sobre reducción de riesgos de desastres. Interesante experiencia. Sí, una más, habíamos dicho que de Perú, pero vamos a tomarlo más bien de Indonesia, porque esta semana fue Indonesia Información. La información la tomamos de elpaís.com.es y dice que Indonesia se enfrentó esta semana a la combinación de 2 desastres naturales devastadores, un maremoto y un volcán. El último balance del tsunami que azotó la noche del pasado lunes la costa occidental de la isla indonesia de Sumatra es de hasta el momento 400 muertos, 300 desaparecidos y 13.000 desplazados, según han informado las autoridades indonesias. ¿Qué nos interesa de esta información? Lo siguiente: ellos habían inaugurado hace 2 años un sistema de alertas de tsunami con tecnología y financiación aportadas por varios países que se suponía debía funcionar a la perfección este año, que fue sometida a un nuevo tsunami. Sin embargo, dice acá que las islas estaban muy cerca del epicentro y las olas las alcanzaron en 5 o 10 minutos. Esto lo explicó Ridwan Jamaluddin, experto de la Agencia Nacional de Tecnología. Aunque hubiera existido una boya de detención, habría sido muy tarde para alertar a la población, se excusaron las autoridades locales. Yolimar, y algo más de la agenda. Sí, bueno, Fue Noticia, Adelfo, quería antes de irnos no dejar pasar que esta semana que pasó, el martes 26 de octubre justamente, se reunieron en Impradén los representantes de distintos organismos de seguridad del Estado y por supuesto de la zona educativa y la Dirección de Educación,
para instalar una mesa técnica de gestión de riesgos en el ámbito escolar. Ellos están pues diseñando los contenidos que podrían formar parte del currículum de educación primaria, secundaria y educación inicial. Es decir, que hablábamos la semana pasada de que en Bolivia había una iniciativa en función de incluir materias en el currículo obligatorio de la educación básica y media, y vemos que en Mérida pues al parecer pues también se están reuniendo en función de eso. Bueno, ahora sí vamos a comentarles un poco lo que es la agenda de la semana. Esto así, un poco a las carreritas. Agenda de la semana. Ok, para esta semana tenemos 2 actividades fundamentales. Hay un evento, tenemos 2 actividades y un evento que se va a realizar en el Centro Comercial El Tolón. Es planificado por la Gobernación de Miranda. Es un evento que incluye pues una serie de conferencias sobre gestión de riesgos, y lo interesante es que van a estar participando en varios profesionales, en este caso en la ciudad de Mérida. El profesor Alejandro Liñayo estará presentando una conferencia sobre planificación urbana y desarrollo sustentable como estrategia para la gestión de riesgos. Eso será el día 10 de noviembre. Y también estará Virginia Jiménez, en este caso en el corte de sistemas de gestión y planificación, presentando una conferencia sobre gestión de riesgos y sostenibilidad urbana. Eso es un evento que ya tiene lugar pues obviamente en el estado Miranda. Nosotros también tenemos por acá una actividad que está organizando en este caso el Instituto Universitario Tecnológico de Bomberos del estado Mérida. Es el Instituto Universitario de Tecnología Bomberil, IUTB, Núcleo Mérida, y a partir de la próxima semana arrancarán el ciclo de defensa de tesis de grado de los estudiantes que aspiran el título de técnico superior universitario en emergencias prehospitalarias y en ciencias del fuego, rescate y seguridad. La actividad es organizada por Lady Parra, coordinadora de la institución. Es decir que bueno, también allí va a haber actividad la semana próxima. Bueno, nosotros con esta información ya nos despedimos y les agradecemos pues su sintonía. Los invitamos para que nos sintonicen la próxima semana de 2 a 3 de la tarde. Sí, agradeciéndole nuevamente al doctor Luis Fargier su presencia aquí, toda la información que nos suministró. Nos vemos el próximo viernes para que el desastre no nos alcance. En el tráfico, una buena forma de invertir su tiempo. Éxitos 100.9. Calidad de vida en sonido.